En tan solo 3 meses, el COVID-19 se propagó desde la ciudad de Wuhan en China a 184 países del mundo. El letal virus tardó 2 meses en llegar a América Latina y 39 días después del primer caso confirmado en Brasil, ya suman más de 30.000 infectados y 1.000 muertes en la región. Expertos estiman que el pico de la epidemia suceda en promedio 8 semanas después del primer caso. Y en las Américas ya estamos viendo los primeros casos en donde las capacidades de las sociedades no son suficientes frente al avance del virus. Desde Ecuador nos acompaña Andrés Jungbluth, reconocido periodista y presentador de El Noticiero del canal TC de Ecuador, para justamente comentarnos sobre la situación en el país andino. Andrés, gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Cuál es la situación actual de la epidemia del COVID-19 en Ecuador? Hola Luis, un saludo a la audiencia desde Guayaquil, Ecuador. Pues la situación sigue crítica, pues el número de casos sigue en aumento y las condiciones que se están presentando alrededor de esta pandemia, sobre todo en Guayaquil, en la provincia del Guayas, donde se concentra el mayor número de casos, es la que más preocupa. A nivel nacional, en Ecuador se registran casi ya 4.000 casos de contagiados con el COVID-19 y también, según las últimas cifras, casi 200 fallecidos oficialmente por el COVID-19. Esto a la par de la situación que se ha generado a raíz de la imposibilidad de recoger a tiempo los cuerpos, tanto en las casas como en los hospitales, en donde la saturación ha llegado. Evidentemente, las autoridades están haciendo su esfuerzo, pero en la medida de lo que eso requiere y alcanza en el tiempo, en contraste, no ha sido tampoco una intención que pueda satisfacer o dejar tranquilos a la comunidad que se ha visto desesperada por este tema, sobre todo por la crisis en los servicios funerarios. Pero de ahí, en la materia de los contagiados, se están realizando diferentes acciones de parte del gobierno y también de los gobiernos locales, así como de la empresa privada que se está sumando para, con su aporte, lograr comprar insumos y atender en la medida de lo posible esta pandemia en Ecuador. Y en Ecuador, ¿cuáles han sido las medidas de emergencia que ha tomado el gobierno a nivel nacional? ¿Y ha habido alguna diferencia entre las medidas a nivel local y a nivel nacional? Se han complementado las unas con las otras, pero el COE nacional, que es el organismo que dicta las medidas en esta emergencia, ha empezado con la regulación de movilidad respecto a los vehículos, a su último dígito de placa. Solo pueden salir los dígitos 1 y 2, por ejemplo, los lunes. El toque de queda rige desde las 5 de la mañana hasta las 2 de la tarde durante todos los días. Y ya este fin de semana el confinamiento será prácticamente general, pues se prohibirá la circulación de vehículos particulares a nivel nacional. Se ha dejado abierta una esperanza, digamos, respecto a lo que en los próximos días pueda ocurrir, ya que se anunció de parte del presidente de la República la ubicación de semáforos para ciudades y provincias que, a medida que va transcurriendo en los controles y trasciende la emergencia, puedan irse liberando de este tipo de restricciones en el control también a los supermercados, centros de abasto, farmacia y las limitaciones que eso se vaya generando a lo largo de los próximos días. Y esto será a partir del domingo 13, en donde la restricción se vuelva mayor. Ok, entonces entiendo por lo que nos comentas que de momento hay un toque de queda de 5 de la mañana a 2 de la tarde, restricciones de movilidad dependiendo del número de placa del vehículo, y se espera que para este fin de semana un toque de queda generalizado. No sería un toque de queda generalizado, se mantendrá el horario de 5 de la mañana a 2 de la tarde. Lo que se va a restringir es la circulación absoluta de vehículos particulares. Okay. Lo que va a impedir, obviamente, a quienes se movilicen solamente, tal cual lo permite la emergencia, para servicios hospitalarios, servicios farmacéuticos, actividades de abastecimiento en centros de abasto, supermercados, farmacias u otros organismos como de salud, hospitales, medios de comunicación y servicios que fueron catalogados dentro de la emergencia que permitan su circulación. Pero lo más radical, digamos, que ha ocurrido durante estas últimas 4 semanas ha sido ese anuncio, que durante este fin de semana ningún vehículo particular podrá circular. Y una consulta, Ecuador tiene alrededor de 4.000 casos, no se acerca a las cifras como por ejemplo en Brasil, que ya, si no me equivoco, ya superan los 12.000, pero ocurrió esta insuficiencia en los servicios funerarios y el traslado de cadáveres, y no lo hemos visto en ninguna otra parte de la región.
Imágenes parecidas de repente las hemos visto en Italia con los camiones militares retirando los ataúdes de los fallecidos. ¿A qué se debe esta insuficiencia y específicamente en Guayaquil, entiendo? Sí, Luis, los sistemas funerarios se desbordaron, sobre todo en la ciudad de Guayaquil. Se complicó ya como por un sistema de salud deprimido que imposibilitaba atender a todos los casos en sus hospitales. Y una vez que la asistencia se fue impidiendo de alguna forma para los casos, eso se desbordó inmediatamente con una notoriedad mayor. Los protocolos y los trámites que se tenía que hacer para hacer el levantamiento de un cadáver estaban aproximadamente en 8 o 9 trámites normalmente antes de la emergencia. Todos esos trámites fueron represando también la actividad de cada uno de los levantamientos de cadáveres que se fallecían tanto por COVID-19 y los que no. Por eso muchos optaron por dejarlo fuera de su casa para no contaminar a sus familiares. Y también las morgues de los hospitales públicos y privados se desbordaron en gran medida por el número de muertos que no podían ser descongestionados con la habitualidad que se lo hacía antes. Todo ese desorden contribuyó a que el mundo, a través de estas imágenes, de estos videos, viera en Guayaquil que la situación era muy crítica y no están al margen de la realidad. Todo eso estaba ocurriendo. Sin embargo, con el pasar de los días se ha tomado el control momentáneamente para que esta situación no se ahonde ni se repita, con la conformación de una fuerza de tarea conjunta que lidera uno de los ministros para, en conjunto con los gobiernos locales y la empresa privada, puedan solventar toda la movilización que implica el levantamiento de cadáver. Y se decidió que ya no sean 8 los trámites, sino tan solo un documento con el cual los familiares puedan seguir esta cristiana sepultura a través de los camposantos que han destinado los gobiernos locales y el gobierno nacional. Entiendo. Entonces, obviamente, si unas deficiencias existentes, la situación las empeoró y el gobierno ha tenido que reaccionar y tomar medidas para agilizar este lamentable proceso. Ahora, en términos del cumplimiento de las medidas de emergencia, Ecuador, el gobierno nacional, ha tenido dificultad. ¿Cuáles han sido las medidas, sanciones o estamentos de seguridad que están a cargo del cumplimiento de las medidas de emergencia? Esa es una de las mayores preocupaciones, Luis, respecto al entendimiento de la población sobre su grado de responsabilidad cuando las autoridades han dispuesto el confinamiento, como lo han hecho diferentes autoridades en el mundo y gobiernos en el mundo, considerándose que el confinamiento y el aislamiento provisional es una de las medidas más efectivas para combatir el COVID-19, pero no ha sido entendido en su totalidad. Según las cifras del propio gobierno, para citarte un ejemplo dadas días atrás por el presidente de la República, el 40% de los identificados con COVID-19 y además de los sospechosos, el 40% de estos casos, el 40% de los casi 3.000, y respetaron el aislamiento. Y esa es una noticia que preocupa, sumado al irrespeto de quienes están circulando con sus carros que no le corresponde circular por el último dígito de la placa, sumado a quienes consideran que pueden seguir realizando sus habituales actividades con la total normalidad. Ese sí es un problema que tienen que enfrentar las autoridades y que han recibido sanción en algunos de los casos por irrumpir el toque de queda y también por circular en zonas y horarios no permitidos. Mi esperanza y la de muchos es que se logre un grado de conciencia mayor al margen de una multa, al margen de una sanción, porque evidentemente primero está la salud de nosotros y de nuestro entorno, porque esa es nuestra responsabilidad. Ojalá se lo entienda así pronto. Increíble esa cifra del 40% de los casos eran personas que habían violado las medidas de emergencia. Muy interesante. Muchas gracias, Andrés, nuevamente por tu tiempo y por tus comentarios, y nos llevamos toda la información en directo desde Ecuador para darla a conocer aquí a nuestra audiencia. Gracias a ti, Luis, por el tiempo y el interés también por lo que pasa en Ecuador. El primer caso de COVID-19 en Panamá se registró el 9 de marzo, ubicando el pico de la epidemia durante las primeras semanas de mayo. Aprender de las experiencias de los demás países de la región puede ser la diferencia entre la vida y la muerte.